Un libro que nos muestra cómo luce la vida sin Dios. Pero al mismo tiempo el libro de Eclesiastés, veíamos, trata de exterminar en cada uno de nosotros toda esperanza en las cosas de este mundo para llevarnos a poner toda nuestra esperanza en las cosas de Dios. Y hoy quiero que comencemos a estudiar las palabras inspiradas por Dios a Salomón a partir del versículo 12 del capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. Escuchemos las palabras de este hombre que reúne a un grupo de personas para contarle su experiencia cuando llevó a cabo su vida sacando a Dios de la ecuación. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Este hombre ya está viejo. Este hombre ya ha experimentado una serie de eventos en su vida y al finalizar su vida, él nos muestra y nos enseña todo lo que ha logrado experimentar. Y Salomón, como hemos visto, logró experimentar lo que ningún hombre sobre esta tierra y en su época había logrado experimentar. Este hombre convirtió su vida en una especie de laboratorio, probando todo tipo de cosas, tratando de encontrar satisfacción y propósito a su vida. Pero él ahora quiere compartirnos todo lo que ha aprendido. Y es necesario que todos nosotros estemos atentos a ese discurso que continúa dándonos Salomón. En toda esta búsqueda que emprendió el rey Salomón, buscando algo que le otorgara sentido a su vida, satisfacción y propósito, el resultado de toda la búsqueda de Salomón fue nada, absolutamente nada. Este hombre sabio y sumamente rico poseía todas las capacidades y recursos para realizar esta clase de experimento en su vida. Tal vez muchos de nosotros alguna vez intentamos hacer un tipo de experimento muy parecido al que realizó Salomón, pero no teníamos los recursos ni muchas de las capacidades. Pero este hombre dice en la Biblia que tenía todos los recursos, todas las capacidades para realizar todos estos tipos de experimentos en su vida. Acompáñenme al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. Dice la palabra de Dios: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Impresionante. Este hombre, si Salomón viviera en nuestra época, aparecería en todas las portadas de revista, en el área de espectáculos, de figuras más cotizadas, de los hombres más ricos del mundo, entre los mejores arquitectos del mundo. Ahí estaría Salomón si viviera en nuestra época. Nosotros, mis amados hermanos, conocemos el Cantar de los Cantares, ¿verdad que sí? Pero Salomón compuso más de 1,000 cantares. Salomón era un hombre muy curioso.
pero también un hombre que poseía una especie de talento artístico. Pero al mismo tiempo Salomón era como un científico, pero también era un poeta. ¡Wow! No es común encontrar en un solo hombre todas estas cualidades. Tal vez el hombre que se caracteriza por ser un buen científico es muy malo en poesía, es muy malo en arquitectura tal vez, no es tan curioso en algunas cosas, pero se dice de Salomón que tenía todas estas virtudes. No había hombre en su tiempo que lo igualara en conocimientos, en recursos, ni en sabiduría. Era único. Y esta realidad de que él era un hombre sumamente sabio conduce a Salomón a comenzar a hacer uso de su gran capacidad intelectual para tratar de entender por sí mismo el sentido de todas las cosas de la vida. Eclesiastés capítulo 1, versículo 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Él usa una palabra que es inquirir y a buscar. Estas palabras nos indican que este no fue un trabajo realizado a la ligera. A Salomón le interesaba absolutamente todo. Como bien ha dicho alguien, su búsqueda fue intensa y extensa. Salomón tenía la capacidad, el tiempo y el dinero para estudiar todo. Era como el científico de su era. Ese era Salomón. Y este hombre usa esa capacidad de sabiduría intelectual para encontrar respuesta a muchas preguntas. Y en la segunda parte del verso 13 que acabamos de leer, leemos las siguientes palabras de Salomón. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Hermanos y amigos, fue Dios quien le dio al hombre esa tarea de tratar de entender el sentido de las cosas. Fue Dios. Eso quiere decir que el ser humano se encuentra atrapado entre la espada y la pared, entre ese interés implantado por Dios por conocer todas las cosas, pero al mismo tiempo se encuentra atrapado en su propia incapacidad de encontrar las respuestas a las preguntas más importantes de la vida humana. Como por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia en este mundo? ¿Cómo puedo relacionarme con ese Dios creador? Hermanos, la mente del ser humano genera estas y una serie de preguntas más. Pero el ser humano es imposible que por sí mismo logre encontrar las respuestas. Mire, cuando Salomón empieza esta investigación, en el principio todo era como un gran rompecabezas que Salomón quería resolver y entender. Pero terminó efectivamente rompiéndole su cabeza, tratando de entender las profundidades de este mundo, tratando de encontrar la respuesta a muchas preguntas de esta vida. Verso 14 de Eclesiastés 1. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Es esa la conclusión que él llega luego de esa gran investigación. Y el verso 15 dice: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Salomón admite aquí la incapacidad del hombre para cambiar cualquier cosa. Lo torcido no se puede enderezar. Él observa todo el panorama, encuentra respuesta a muchas preguntas y llega a la conclusión: lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Muchos hombres hoy están tratando, dicen ellos, de cambiar el mundo.
tratando de dejar una huella donde quiera que están. Y creen ser originales con las ideas que plantean y dicen, esto es lo que necesita el mundo. No podemos negar que existen personas que están haciendo muchas cosas para el bien de nuestra sociedad, lo cual no es malo en sí mismo. Pero debemos ser realistas, mis hermanos y amigos. Existe un montón de cosas que no podremos cambiar. Por cada cosa que vemos mejorar, hay miles que vemos empeorar, ¿o no? Un siervo del Señor decía, todos los descubrimientos humanos y los logros no pueden contribuir en nada a la solución de los problemas espirituales de la humanidad. Ninguno puede contribuir en nada. Eclesiastés capítulo 7, versículo 13. ¿Recuerdan las palabras de Salomón? Lo torcido no se puede enderezar. Mira lo que dice él mismo en Eclesiastés 7:13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Interesante. Hermanos y amigos, existen muchas cosas que Dios decretó que permanezcan torcidas hasta que Cristo regrese en gloria. Hasta ese momento. Dios lo ha decretado así, dice el texto. Salomón dice, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Pero a pesar de este arduo experimento de Salomón, de tratar de encontrar o entender todas las cosas, para encontrar satisfacción y propósito a su vida, Salomón queda en la misma frustración que antes. Pero Salomón nos muestra en su discurso que él no se da por vencido. Eclesiastés capítulo 1, verso 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Dice un comentarista, simplemente el predicador está diciendo que lo vio todo. Lo que Salomón nos está diciendo aquí, cuando dice que se dio la tarea de tratar de entender las locuras y los desvaríos, él quiso investigar los dos estilos de vida que hay debajo del sol. ¿Cuáles estilos de vida? Bueno, Salomón se dedicó a entender, a observar, a comprender el estilo de vida del necio y el estilo de vida del sabio. ¿Cómo viven? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué obtienen? Pero llegando al fin de ese gran estudio, de ese otro experimento, Salomón nos informa que no valió la pena, porque solamente le traía más dolor y tristeza. Y quisiera dejar algo bien en claro, mis hermanos y amigos presentes en esta mañana. No fue el fracaso lo que llevó a Salomón a tal frustración, más bien fue el éxito. Algunos se frustran por el fracaso. Salomón la tarea que se dio o que se trazó la obtuvo. Y eso al final de cuentas trajo a él un profundo fracaso. No fue su fracaso, fue el éxito lo que trajo a él frustración. Es como si Salomón nos dijera, mira, ya lo logré. Ya entendí muchas cosas que quería entender. Muchas de las preguntas que me hice las comprendí. ¿Y ahora qué? ¿Soy más feliz ahora que antes? No, él dice en el verso 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Alguien tradujo este versículo de la siguiente manera: mientras más entiendes, más te duele. Y así es. Así es. Salomón dice, ok, ya lo supe todo, ¿y ahora qué?
Hermanos, quiero dejar en claro que obtener conocimiento no es nada malo. Alguien que quiera prepararse a través de una carrera universitaria, no hay nada malo en ello. Alguien que quiera estudiar la Escritura, no hay nada malo en ello. De hecho, más bien creemos que la ignorancia de la Escritura es la que ha llevado a la iglesia de hoy a la catástrofe en la que se encuentra. El problema está cuando tratamos de encontrar verdadero sentido a nuestras vidas a través del conocimiento. He allí el problema. He allí el problema. Y a veces creemos que entre más sepamos, habrá algo que nos va a llenar más y nos sentiremos más satisfechos que antes. Bueno, déjame decirte que Salomón lo experimentó y se sintió frustrado. Dijo, mucho dolor, mucho dolor. Una vez lo escuché de esta manera. Mientras más sabes, más cuenta te das de lo que no sabes. Y hay muchas cosas que tú ni siquiera sabes que no sabes. Nuestra ignorancia es tan grande que hay muchas cosas que nosotros ignoramos que ignoramos. Así es. Decía también alguien, entre más sé que nada sé. Capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Salomón ahora trata de encontrar en el placer lo que no encontró en el estudio. Él dice, el estudio me dejó en una gran frustración. Ese conocimiento fuerte me dejó en una frustración. Ahora lo voy a tratar de encontrar en el placer, en los bienes. Pero luego se encontró en la misma situación. Mas he aquí, esto también era vanidad. Hermanos, el problema no está en el placer. Dios nos ha hecho así, para disfrutar de lo que Él ha creado como Él lo establece en su palabra. De hecho, el problema hoy en día que el diablo ha hecho es confundir a muchos cristianos acerca de ello. El problema no está en el placer. El problema es tratar de encontrar en el placer el fin de nuestra existencia. Ahí está el problema. El gran problema es tratar de encontrar en los deleites temporales de este mundo lo que solo Dios nos puede dar. Ese es el problema. Hermanos, no importa cuánto placer le demos a nuestra carne, ella siempre querrá más y más y más. No se satisface. Un siervo del Señor dijo lo siguiente: el que vive para el placer siempre se encuentra en el mismo dilema. Si no consigue lo que busca, se frustra, y si lo consigue, se aburre. Nos deja en el mismo punto de partida, con la misma insatisfacción que antes. Eclesiastés capítulo 2, versículo 2. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Salomón le dice, ¿será lo que a mí me hace falta? ¿Será llevar una vida contenta, alegre, reírme de todo? Como dicen muy común en nuestra época, sonríele a la vida. ¿Es bueno reírse o no? A veces hay cristianos que no parecen cristianos llenos de gozo y de felicidad, sino creyentes amargados y fríos. De hecho, he tenido la oportunidad de compartir con diferentes personas y de repente nos ven y dicen, ay, pero ¿ustedes se ríen? Yo pensé que todos los cristianos eran amargados, que si íbamos a la playa, a un parque, se llevaban su púlpito y nos daban un culto allí. Porque es que yo conozco a muchos creyentes o llamados cristianos que siempre es serio. ¿Y creen que por eso se ganarán un mayor respeto o mayor seriedad a lo que dicen? Pero no es así. Los cristianos también nos reímos. A mí me encanta reírme, ¿y a ustedes? De hecho, fue Dios quien diseñó los músculos de la cara para que uno se pudiera reír.
El problema está cuando queremos hacer de todo un chiste. Ese es el problema. Ahí sí hay un gran problema. Pero también quiero dejar en claro, hermanos, que el mucho reír no es sinónimo de felicidad. Hay personas que parecen estar muy contentas y reír constantemente, pero por dentro son las personas más desgraciadas e infelices que hay sobre este mundo. Las personas más amargadas y resentidas. ¿Ustedes han visto las estrellas de Hollywood? Parecen tenerlo todo, acceso a todo, siempre estar con una sonrisa en todo. Pero van de psiquiatra en psiquiatra, de divorcio en divorcio, y muchos terminan con una sobredosis de droga ahogado en una bañera. Qué tremendo, ¿verdad? Dice Salomón en el versículo 3 de Eclesiastés 2. Propuse en mi corazón, ahora viene otra, agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Salomón estaba llevando a cabo este nuevo experimento de una manera controlada. Él dice que iba a agasajar su carne con vino, pero con retención de la necedad. Pero este nuevo experimento llevó a Salomón a la misma frustración. Lo dejó en el mismo lugar donde empezó, con la misma insatisfacción, con el mismo vacío. El estudio lo deja vacío, los bienes lo dejan vacío, el placer lo deja vacío. Un hombre que llegó a tener 1000 mujeres y llegó a decir, todo es frustración. Pero luego de eso, Salomón no detiene sus experimentos. Ahora él trata de encontrar plena satisfacción a través del trabajo de grandes construcciones. Versículo 4 del capítulo 2. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Salomón era un talento extraordinario. Dios usó a este hombre para construir el templo más espléndido. Y después de esto, Salomón era como un experto en la arquitectura. Ese era Salomón. Pero también notemos el egoísmo que expresan las palabras de Salomón. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí, planté para mí. Verso 6. Me hice estanques, todo para mí y solo para mí. Un egoísmo terrible había invadido este hombre. De edificios se fue a jardines, a viñas grandes, a campos de árboles, de los más finos los tenía Salomón. Todo el tiempo este hombre estaba buscando una forma de satisfacción y de gozo, explorando las cosas que supuestamente en la que los hombres encuentran felicidad. Salomón decía, parece que los hombres encuentran algo de felicidad en esto. Bueno, haré esto, bueno, haré aquello, pero siempre terminaba con la misma frustración. Salomón trató de construir su propio paraíso terrenal. O como alguien dijo, Salomón trató de reproducir el huerto del Edén en la tierra, mis hermanos. Eso hizo este hombre. Eclesiastés capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto conservé conmigo mi sabiduría. Y lean esto:
No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Seamos sinceros. Pero, ¿sabes en qué lugar nos deja el dinero? ¿Sabes en qué lugar nos deja el placer, la música, las mujeres, los bienes? En el mismo lugar en el que estábamos. Nos dejan con la misma insatisfacción del principio. Te lo digo por mi propia experiencia. No llegué a esos niveles de Salomón, gracias a Dios. Pero lo poco que pude experimentar me dejó o me dejaba siempre con la misma insatisfacción. Y mi carne siempre quería más y más y más. ¿Por qué? Porque siempre se encontraba insatisfecha. Verso 11. Miren a la conclusión a la que llega este hombre luego de todos estos experimentos. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. ¿Se acuerdan que era un buen arquitecto? Y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y agrega, y sin provecho debajo del sol. Es impresionante pensar en el mundo de hoy y ver que la gente tiene más posesiones que nunca. La tecnología ha avanzado más que nunca. Las personas ya no tienen espacio en sus casas para meter más cosas. Pero a pesar de todas estas cosas materiales que el hombre tiene hoy día, nuestra sociedad es la más infeliz. Van de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, de frustración en frustración, y en este mundo hay más violencia y pecado que nunca. Impresionante, ¿verdad? La sociedad, materialmente hablando, tiene más que nunca, pero es más pobre que nunca. Escuché una vez lo siguiente, y yo creo que esta frase deberíamos tenerla bien en grande en la casa. No importa qué tan lujosa sea tu casa, qué tan nuevo sea tu carro, o qué tan grande es tu cuenta de banco, siempre nuestra tumba tendrá el mismo tamaño. Siempre. No importa. Nuestra tumba siempre será del mismo tamaño. No importa los placeres que estés gozando. No importa con las amistades que tengas. No importa si el carro, la casa, la cuenta bancaria. Tu tumba será del mismo tamaño. Y un día tú y yo tendremos una cita con la muerte de la cual no podremos escapar. Y allí los gusanos se comerán tu cuerpo. Y tu cuerpo sabrá igual que el cuerpo de aquel que no tiene nada. Y Salomón, luego de todos estos experimentos, a través del conocimiento insatisfecho, a través de los bienes insatisfechos, a través de los placeres insatisfechos, a través de toda la plata y el oro que tenía insatisfecho, nos está diciendo a nosotros: no trates de duplicar lo que Salomón hizo. No trates de hacer lo mismo que Salomón hizo. Aprende de este discurso que él nos viene dando domingo tras domingo, para que quites tu esperanza en las cosas temporales de este mundo, para que pongas tu esperanza en Dios. Amados hermanos y amigos, la verdadera satisfacción no está en esta tierra. Salomón en su discurso nos recuerda que lo verdaderamente satisfactorio no se encuentra de este lado del mundo. Esta plena satisfacción no se encuentra en ningún país, en ninguna isla paradisiaca, no se encuentra en la cifra alta de tu cuenta bancaria, no se encuentra en la sexualidad, no se encuentra en las posesiones o en las amistades. Fuimos creados para encontrar la verdadera satisfacción de nuestras almas únicamente en Dios, en Él y solo en Él.
Hermanos, nadie en sus días tuvo más sabiduría ni más recursos materiales que Salomón. Y a pesar de todo eso, este hombre, en su gran intelecto, no pudo encontrar las respuestas a todas las preguntas. Nuestra incapacidad para entender todo sobre el tiempo presente debe ser motivo para nosotros, para que busquemos la razón última de todas las cosas en Dios, quien conoce el porqué de todas las cosas, puesto que Él las ha ordenado. Él. Amados hermanos y amigos, un día todas nuestras preguntas serán respondidas. La Escritura dice que Cristo tiene las respuestas a todas nuestras preguntas. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, les dice, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él y solo en Él. Salomón también expresó que lo torcido no puede enderezarse, ¿recuerdan? Pero Cristo murió por nosotros y resucitó de entre los muertos para darnos la certeza de que algún día todas las cosas serán enderezadas. Todo será hecho nuevo. El comentarista Matthew Henry dice: todo placer terrenal, cuando está desconectado con las mejores bendiciones, deja la mente tan ansiosa e insatisfecha que antes. La felicidad no surge de la situación en que somos puestos. Solo a través de Jesucristo se puede obtener la dicha final. Solo a través de Él. Cristo es el único que puede satisfacer completamente los deseos más profundos del alma. Él, hablando en Juan capítulo 10, verso 10, dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas dice Cristo: mas yo he venido para que tengan vida. Pero no solo eso, para que la tengan en abundancia. ¿Tú puedes meditar en eso que acabo de leer? He venido para que tengas vida. Y me encanta la palabra de nuestro precioso Salvador que dice: y para que la tengas en abundancia. Nadie se ha atrevido a expresar palabras como esta. Alguien decía que los deleites temporales de este mundo han prometido satisfacernos por completo, pero hasta el día de hoy no han cumplido su promesa, ni la cumplirán. Muchos corren tras un mejor sueldo, tras una fama. Muchos creen que lo que necesitan es un mejor carro, una mejor casa o más entretenimiento. Pero nosotros sabemos que únicamente en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Solo allí. Amados hermanos y amigos, sustituir a Dios por los deleites temporales de este mundo es lo más estúpido que el ser humano puede hacer. Es un correr tras el viento, es una gran ridiculez tratar de encontrar en los placeres de este mundo lo que solo en Dios podemos encontrar. Lo que realmente tú necesitas es reconciliarte con Dios. Tienes un gran problema y es tu pecado. Tu pecado ha levantado un muro muy alto entre tú y Dios. El pecado te separa de Dios. Y solo a través de Jesucristo, solo a través de nuestro Salvador, se puede llevar a cabo esa reconciliación. Él es el príncipe de paz. Él. Tu gran problema es el pecado. Y tu gran necesidad es reconciliarte con Dios. Esa es tu gran necesidad. Acompáñenme al libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 55. Versículos 1 al 3. Isaías 55, versículos 1 al 3. A todos los sedientos
Este llamado no es a cualquiera, mi hermano. Y yo sé que aquí en este lugar hay muchos sedientos. Así me encontraba yo un día, sentado como lo estás tú, sediento, insatisfecho, frustrado. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y mira la pregunta del verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Y miran esto, mi hermano. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Venid los sedientos, dice el Señor. Él es la fuente de agua viva. Él es el único que puede calmar nuestra sed. Yo sé que muchos aquí están sedientos. Algunos, gloria al Señor, hemos bebido un poco de esa agua y hemos experimentado la verdadera satisfacción de nuestras almas. Pero algunos están sedientos y el texto dice, venid los sedientos. Venid, y dice, y vivirá vuestra alma. Y dice también, y se deleitará vuestra alma con grosura. Mira las maravillosas bendiciones que Dios promete, y no precisamente materiales, como la predica hoy el Evangelio de la prosperidad, donde nos venden un Dios que solo nos promete plata y oro. No, yo quiero al Dios de la plata y del oro. A ese quiero Dios. Quiero ilustrarles algo. Un hombre cuenta lo siguiente. Pregunté a un estudiante qué era lo que más deseaba tener en la vida. Escuchen la pregunta. ¿Qué era lo que más deseaba en la vida? Y me contestó, libros, salud y quietud. Hice la misma pregunta a un usurero prestamista y me dijo, dinero, dinero y más dinero. A un pobre le pregunté qué era lo que más deseaba en la vida. Y sin vacilar me dijo, pan, pan, pan. A un borracho que iba por la acera donde yo caminaba, al hacerle yo esta pregunta me dijo, un poco más de aguardiente. Luego, dirigiendo mi vista hacia donde estaba una multitud, les pregunté lo mismo. ¿Qué es lo que más desean en la vida? Y todos respondieron, riqueza, fama, placeres. Un tanto desilusionado, porque no me satisfacía ninguna contestación, pregunté a un anciano que tenía fama de muy bueno, ¿qué era lo que más ambicionaba en la vida? Y éste contestó con toda calma y dulzura, primeramente, deseo encontrar a Cristo. En segundo lugar, parecerme a Cristo. Y en tercer lugar, ser como Cristo. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? ¿Tu trabajo? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Comida? ¿Renombre? ¿Que todo el mundo te aplauda por ser un profesional o una mujer hermosa? ¿Qué ambicionas en la vida? ¿Puedes ser sincero y sincera con Dios en esta mañana? ¿Tú puedes clamar desde tu corazón con toda honestidad lo que este hombre dijo? Encontrar a Cristo, parecerme a Cristo y ser como Cristo.
¿Es lo que más ambicionas en tu vida realmente? Porque si no es así, si tu mayor deseo en esta vida es placeres temporales, aún los que parecen lícitos, déjame decirte que te encontrarás con la misma insatisfacción y con la misma frustración a la que se encontró Salomón. Y tu vida será una vida desgraciada, llena de frustraciones, llena de decepciones. Sería como, ustedes han visto estas cestas donde se coloca la ropa sucia que tienen muchos agujeros. Sería como tomar mucha agua y tratar de llenarla. Y sale, y se vacía otra vez, y se vacía otra vez, y se vacía otra vez. No es el estado de tu cuenta lo que hace la diferencia. No es tu buen estado de salud el que hace la diferencia. No son tus amistades las que hacen la diferencia. No es lo que has disfrutado lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es Cristo. Él hace la diferencia. Él. Solo en Cristo hay verdadera satisfacción. Solo en Cristo hay verdadera paz. Solo en Cristo hay verdadera felicidad. Solo en Cristo nuestra alma se sacia. Solo en Cristo hay plenitud de gozo. Solo en Cristo hay perdón de pecados. Solo en Cristo hay vida eterna. Solo en Cristo y únicamente en Cristo. En Él. Fuera de Él hay frustración e insatisfacción. En Cristo puedes vivir tu vida verdaderamente. Oremos.